Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, este programa que se transmite todos los días viernes a partir de las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl y además todos los días domingo en repetición a las 10 de la mañana por las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, en Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Como siempre, como todas las semanas, analizando lo que ha sido desde la perspectiva legal y jurídica los principales elementos, los elementos más relevantes de la discusión del debate en la Convención Constitucional. Nos acompañan como a todas las semanas la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Andrés Bello, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Marisol, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Derecho a la Convención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero me incluiste en la misma universidad que Gabriel, cosa que me produciría mucho honor, pero soy de la UDD, de la Universidad del Desarrollo. Me debo haber equivocado y obviamente corrijo. Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Si lo dije mal, hago la corrección inmediatamente. De la UDD. Queríamos partir por un tema muy contingente. Hoy viernes terminaba de algún modo el plazo para que los convencionales entregaran propuestas, o en realidad los colectivos, digamos, los distintos grupos entregaran ciertas propuestas de norma del sistema político, de cambio de norma del sistema político. Y ahí obviamente caen aspectos del legislativo, aspectos del ejecutivo. Ya estamos entrando en tierra derecha, obviamente todo el ordenamiento inicial, todo el tema de las comisiones iniciales va quedando atrás o ya quedó atrás. Estamos, ¿no es cierto?, en paralelo con las iniciativas populares de norma, que lo hemos conversado varias veces durante el programa, pero ya estamos entrando a las propuestas de carne, las propuestas realmente, que son la carne, me refiero, el plato principal, el plato de fondo, para comenzar la discusión ya sobre los contenidos reales de esta deliberación con miras a tener una nueva constitución para Chile. Y les quiero preguntar particularmente respecto del tema de bicameralismo o unicameralismo. En Chile existe una tradición de larga data, desde 1928 hay una tradición bicameral, obviamente, pero también hay cierto consenso que este bicameralismo chileno tiene que tener ciertos ajustes porque efectivamente se están produciendo o se han producido algunos elementos de lo que han definido como cámara de espejo algunos analistas, y también la relación ciertamente con la figura presidencial. Si se quiere efectivamente atenuar en algo el poder presidencial, como lo plantean algunos, bueno, como también o cuál es el correlato que tiene o la correlación de fuerzas que tiene respecto del Congreso. Para hablar de eso entonces vamos directamente. Marisol, quiero partir por usted. ¿Cuáles son, a la luz de lo legal, de lo jurídico, hoy algunos defectos, problemas o correcciones que se le pudieran hacer al actual sistema bicameral chileno? Analizando, partiendo, insisto, después le preguntaré a Gabriel, ¿cuáles son algunos aspectos por mejorar de lo que usted ve habitualmente en la tarea parlamentaria? Cristian, la verdad es que creo que este es un tema o uno de los típicos casos en lo cual los jurídicos no se dan necesariamente la mano con lo que sucede en la realidad. En otras palabras, la realidad política, práctica, supera lo jurídico, tanto desde el punto de vista del sistema electoral, del sistema de partidos, de la forma como se relaciona el gobierno con el Congreso y viceversa. Si uno tuviera que sintetizar rápidamente cuáles son los problemas que se han detectado, esos problemas parten de un presidencialismo vigorizado, que es el que ha caracterizado a la actual Carta Fundamental, donde evidentemente hay un desequilibrio potestades entre aquellas de las que goza el presidente de la República y de las que goza el Congreso. Si bien esto se corrigió de alguna manera en la reforma del 2005, yo creo que no hay dos opiniones en Chile en orden a tener una diferencia, en el sentido de que esta corrección introducida en el 2005 no fue suficiente para equilibrar mejor las potestades. Y, corolario de lo anterior, se ha producido también una cantidad apreciable de impas producto de la fuerte de iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República en materia de ley.
vale decir el rol colegislador del presidente de la República, que ciertamente no se agota en la iniciativa exclusiva, sino que tiene que ver también con la formulación de urgencias, con el planteamiento de indicaciones durante el proceso de tramitación, con los vetos. Finalmente, también han sido factores que, lejos de colaborar a una mayor expedición en el despacho de las leyes, más bien han complicado el sistema en perjuicio al final de los ciudadanos, que son los destinatarios de las leyes. Yo me quedaría por ahí porque obviamente podemos seguir profundizando el análisis. Pero tiene que ver, ok, con la figura entonces o la relación que efectivamente existe con este presidencialismo. Gabriel, un poco una primera lectura muy, muy superficial respecto de cuáles son hoy los problemas que uno podría tender a subsanar con alguna modificación constitucional del funcionamiento que existe de este bicameralismo que opera actualmente en Chile. Sí, yo coincido con Marisol que no podemos analizar el bicameralismo sin entender que tanto el presidente de la República como el Congreso son órganos colegisladores y que el gran protagonista de la legislación en Chile hasta el día de hoy es el presidente de la República y no el Parlamento. Dicho esto, evidentemente nos encontramos frente a un problema, por un lado, más bien político, que dice relación con la deslegitimación del Congreso Nacional, con una necesidad también un poco de, comillas, inmediatez en las soluciones jurídicas a través del despacho de proyectos de ley, pero que no necesariamente esas aseveraciones, por ejemplo, que el Senado es más conservador, o que entorpece la tramitación de proyectos, yo creo que esa aseveración no se condice con la realidad, Cristian. Mira, hay un texto que hace poco salió en la página Tercera Dosis, que son de los profesores Sergio Toro, Juan Carlos Arellano, María José Benavente, Sergio Huertas y Alejandro Olivares, que dice relación con la problemática que estamos hablando, con este bicameralismo y fundamentalmente con la posibilidad de eliminar o no eliminar el Senado. Una cámara. Y eso está directamente vinculado con ciertos mitos, ¿ya? Como que en primer lugar que el Senado se constituiría en un obstáculo conservador respecto a lo realizado por la Cámara. Pero ellos, al analizar así, estadísticamente la cantidad de proyectos de ley, cabe decir que aproximadamente el 80% de los proyectos de ley tienen como Cámara de origen la Cámara de Diputados, ¿ya? Y la duración de la tramitación entre la Cámara de origen y la Cámara revisora es diametralmente opuesta. En el primer trámite constitucional, que normalmente ocurre en la Cámara de Diputados, el tiempo de tramitación es tremendamente largo y muchos de los proyectos de ley mueren en ese primer trámite constitucional. Basta digitar, ¿no es cierto?, en la página del Senado, que tiene un muy buen buscador de boletines de proyectos de ley, para darse cuenta que la mayoría tienen como Cámara de origen la Cámara de Diputados, está el mensaje y nada más, no continuó su tramitación. Por el contrario, cabe señalar que el Senado tiene una demora bastante menor en la tramitación de los proyectos cuando logran sortear el primer trámite constitucional. Entonces, y del mismo modo, al menos mi experiencia práctica en la tramitación de proyectos de ley, yo alguna vez estuve muy involucrado en tramitación de reformas constitucionales y proyectos de ley orgánicas constitucionales en su momento, y les puedo decir que el Senado más bien, a veces a la Cámara de Diputados como Cámara de origen le molesta las correcciones, todo, pero a mí la experiencia me llama a que necesariamente uno tiene que oír y comprender que esas correcciones o esa doble vista de los proyectos de ley son fundamentales para que después tengamos una legislación que le permita a la ciudadanía satisfacer sus necesidades. Entonces, creo más bien que lamentablemente, así como se han instalado, yo escuché, de hecho, perdón que sea tan duro con lo que voy a decir, pero escuché una campaña de una candidata senadora que decía que el gran obstáculo era el Senado, cuando en realidad, a la luz de la evidencia, sencillamente esa afirmación no es cierta, no es real. Estamos conversando. Entonces, perdón, por eso creo que es necesario hacer un análisis un poquito más, ¿cómo se dice? Fino o basado en evidencia. Fino, basado en evidencia, para determinar específicamente la existencia o no existencia del Senado, por ejemplo.
Estamos conversando con Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, y con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo en Derecho a la Convención. Marisol, en una primera lectura, vuelvo al tema, ¿usted se queda más desde la experiencia o la visión jurídica con una tradición bicameral, haciendo los ajustes que hay que hacer, o en una tendencia como, por ejemplo, lo está planteando este mismo viernes 14 de enero, el Frente Amplio, Chile Digno, Movimientos Sociales y Pueblo Constituyente, con un Congreso más bien unicameral? ¿Cuáles son las ventajas de uno y los riesgos de otro? A ver, creo que yo lo comenté alguna vez aquí en el programa. Es bien curioso porque nosotros estamos pensando, o algunos están pensando, en sustituir el sistema bicameral por uno unicameral cuando el Congreso peruano, durante el año 2020, que fue el primer año de la pandemia, se dedicó fuertemente a analizar la posibilidad de importar el modelo de bicameralismo chileno. Dicho eso, junto con lo que señala Gabriel, en el sentido de que da una patente de seriedad mayor cuando hay un doble check en los proyectos de ley, evidentemente esa es una ventaja a favor del bicameralismo. Y yo leí las declaraciones de Fernando Atria a un medio de comunicación y sostenía que no habría otro remedio que llegar al unicameralismo, basado en el problema que significa que ambas cámaras obedezcan a los mismos principios representativos. Exacto, esa es la crítica. Entonces ahí yo creo que podemos pensar perfectamente en una solución, más equilibrada. Y esa solución pasa por lograr que cada una de las cámaras, manteniendo la tradición del bicameralismo chileno que nos ha dado tranquilidad hasta el día de hoy, cada una de las cámaras obedezca a un principio de representatividad distinto. El proyecto presentado el día de hoy por el colectivo socialista a mí me interpreta, por lo menos en lo que dice relación con pensar en una Cámara de Diputados que refleje el principio poblacional y una Cámara territorial. Exacto. Que refleje el principio de la realidad de las regiones, lo cual además creo, esto último, se aviene muy bien con el anhelo de muchas de las regiones de este país que quieren desde hace mucho tiempo que se profundice de verdad en el proceso de centralización. Por lo tanto, yo creo que introduciendo ese tipo de correctivos y manteniendo el bicameralismo, podemos hacer un muy buen equilibrio, Cristian, entre tradición y reforma. Vamos viendo, bueno, continuemos con Gabriel viendo este tema, una instancia más política, ¿no es cierto?, más de habitantes, más de ciudadanos, desde la perspectiva de la Cámara, y una instancia mucho más territorial. El colectivo socialista la define así, como una, ¿no es cierto?, una instancia territorial, con ese nombre, que además tenga la cantidad de representantes por cada región, que no hay una, ¿no es cierto?, una disociación de acuerdo con la población de eso. ¿Por qué no profundizar quizás en esa dimensión de lo que plantea el colectivo? Sí, mira, a ver, en primer lugar, esa no es una idea nueva. Más bien es retornar a la vieja tradición del Senado existente entre 1925 a 1973. En Chile, el Senado, durante la vigencia de esa Constitución, era una cámara territorial, cuyos miembros se elegían a través de agrupaciones provinciales. Cada agrupación provincial elegía un total de 5 senadores y existiendo 10 agrupaciones, si las matemáticas no me fallan, son en total 50 senadores, ¿ya? Lo que se escogió por parte del colectivo socialista en esa propuesta dice relación con representar una cámara territorial, que cada región, ya que ya no existen las agrupaciones provinciales y no se crearon las unidades territoriales, las llamadas regiones de Chile, tenga una misma cantidad de representantes, ¿no es cierto?, y que tenga un marcado cariz territorial. Más, si me permite adelantar, el Senado, o sea, la nueva Cámara Territorial que el colectivo socialista propone, es la que va a tener la voz mandante en materias de descentralización, regionalización, división político-administrativa del país y competencias de los órganos regionales y locales. Entonces, evidentemente ahí hay una intención
de reforzar el carácter territorial sin perjuicio de las facultades legislativas que también esa propuesta le reconoce. Y en el caso de la Cámara, perdón, Gabriel, sería la Cámara de Diputados, me refiero, ¿mantendría qué dimensiones? ¿Más políticas? Porque ya nos describió el tema. Sí, es una cámara de representación política, pero yo no sé si todos leyeron la propuesta, pero tiene algo que no está en el capítulo de Congreso, sino está en el capítulo de organizaciones políticas, que dice relación con lo que hemos hablado tanto en este programa del orden o de la disciplina o de la fragmentación política. Perfecto. Exacto, establece un requisito. Los partidos solamente van a poder entrar al Congreso si tienen al menos un 5% de los votos válidamente emitidos como organización política. Perfecto. Entonces, eso es como la regla también, alemana, si no me... Es, exacto. Perfecto. Es la regla alemana. Oye, tal vez agregarle a nuestros auditores, porque este programa tiene mucho educativo, que eso se llama normalmente en doctrina el umbral mínimo electoral y refleja un signo de seriedad para aspirar a tener una presencia institucional dentro del juego político. Entonces también aclarar ese punto para reafirmar la importancia de que se constitucionalice esa regla que normalmente suele estar incluida a nivel legal. Claro, que no solamente sea una elección de un parlamentario, sino obviamente tenga una suerte de bancada o un piso mínimo para poder operar efectivamente. Lo digo operar en el sentido limpio de la palabra, no en el sentido como se ha venido ocupando ahora más de cocina en los últimos 20 años, pero digo en el sentido de trabajar, legislar, obviamente, en esta dimensión. Marisol, el tema algo esbozó, pero los riesgos del unicameralismo, la posibilidad de un unicameralismo, ¿es solamente una falta de doble chequeo en ese tema? ¿O también que se concentraría muchísimo poder en un montón de dimensiones en una sola entidad del legislativo? ¿Cuáles son los riesgos, a su juicio, que tendría un unicameralismo que le llevan a estar más proclive, ¿no es cierto?, a un bicameralismo como el que nos describió anteriormente. Bueno, en primer lugar, sin perjuicio del doble chequeo, yo creo que ahí nos farreamos una posibilidad de representación. Creo que no es posible representar al mismo tiempo a la población y representar a las regiones en este afán o en este espíritu descentralizador verdadero al que yo hacía alusión. Pero fuera de eso, yo creo que la práctica aquí en nuestros mismos vecinos, a quienes hemos recordado, a los peruanos, demuestra que el juego, el meollo del poder que decía un autor alemán, Karl Lowenstein, se da justamente cuando uno mira el conjunto de relaciones entre el poder ejecutivo o el gobierno y el poder legislativo, se torna mucho más complejo cuando existe una sola cámara y no existe este sistema de dos cámaras que permita de alguna manera ampliar la negociación política a otros componentes que ya de alguna manera han tomado partido frente a un determinado proyecto de ley o a un determinado proyecto de reforma constitucional. Entonces, en este juego, en este engranaje de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, me parece que el bicameralismo de todas maneras tiene ventajas evidentes por sobre una sola Cámara que va a concentrar en definitiva la médula de esta especie de gallito permanente que suele ocurrir entre el Parlamento y los gobiernos respectivos. Exacto, estamos en Derecho a la Convención, este programa de Pauta que va todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta y se repite los días domingos a las 10 de la mañana en las frecuencias de Pauta en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, conversando con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y la Universidad Central. Gabriel, ¿cómo poder evitar, si es que hay que evitarlo, si es que es algo indeseado, la posibilidad de que este bicameralismo pueda tender a ser cámaras espejo, como es la crítica que se le hace actualmente en Chile? Tienen que estar muy, muy bien descritas sus respectivas funciones. No existe el riesgo que una vez puesto en práctica con los años, comienza obviamente, como ocurrió en Chile, a tener una identidad muy parecida a la función de uno y la función de otro. Mire, a ver, en primer lugar, cabe señalar que actualmente en nuestra Constitución, tanto la Cámara como el Senado tienen funciones diferenciadas y otras funciones que les son comunes. Entonces, para
para determinar un poco la diferencia que debe existir en la Cámara como entre ambas corporaciones o entre ambas cámaras, dice relación, uno, con las funciones de fiscalización, en que evidentemente eso corresponde a la Cámara Política. Número dos, que dice relación con la toma de decisiones políticas de Estado, como por ejemplo, en mi opinión, la aprobación de los tratados internacionales. Número tres, dice relación con fundamentalmente aquellas atribuciones de nombramiento que corresponden naturalmente a una Cámara territorial más que a una Cámara política. Además, para evitar esta sensación de espejo, necesariamente algunos sostienen que debiese usar, ¿no es cierto?, un cincel para regular de mejor manera o de una manera distinta el ejercicio de la potestad legislativa. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy, ¿no es cierto?, en el Congreso tenemos una tramitación igual, primer trámite, segundo trámite, y si es que no hay acuerdo entre las cámaras, una comisión mixta, ¿cierto? Pero que ambas cámaras tengan las mismas funciones legislativas, pero que en el momento de la revisión de lo hecho por la Cámara Revisora, sea la Cámara Política, por ejemplo, la que tenga preponderancia en aceptar o rechazar las correcciones, ¿no es cierto?, que sugiere la Cámara Revisora en este caso. Por ejemplo, lo que fuera normalmente la Cámara Territorial. Ahora bien, eso es una decisión de mérito, porque si perdone que haga esta confesión, yo creo que no nos va a escuchar nadie, pero las comisiones mixtas no fueron instaladas durante la Constitución de 1925, no estaban en la Constitución, sino más bien constituían parte de la costumbre parlamentaria, ¿ya? Y yo creo que eso también va a pasar fundamentalmente si es que no se establece una comisión mixta, igual van a pasar los diputados a conversar con la Cámara Territorial y van a conversar las normas, porque finalmente es parte de la función legislativa, creo yo. Ahora, después la comisión mixta después fueron reconocidas y en la Constitución de 1980, ¿no es cierto?, forman parte del proceso legislativo de ley. Marisol, ¿cómo poder desarrollar en la misma votación del Pleno, cómo hacer un paralelismo entre la definición del Congreso, en el sentido de un unicameralismo o un bicameralismo con todas las características, y que sea consistente? Porque esto es como un Lego que hay que ir armando por piezas, con la definición política del Ejecutivo. Es muy importante, me imagino, que uno no condicione al otro o que el otro no condicione al uno. ¿Me explico? ¿Cómo poder conciliar que los dos vayan desarrollándose o conversándose, analizándose, votándose al mismo tiempo, para que una figura no vaya a condicionar eventualmente el envase de la segunda? Yo diría que a estas alturas pareciera existir una tendencia dentro de la Convención Constitucional a rechazar fórmulas parlamentarias. Pareciera, queremos leer, que hay una cierta tendencia, no sé hasta qué punto tenga los 2/3, pero sería mayoritaria de inclinarse hacia mantener el modelo presidencial con correctivo. Eso es lo primero. Ahora, hay que entender también cuáles son los principios que están involucrados aquí para un sano equilibrio. En primer lugar, que el principal contrapeso que tiene en una democracia el gobierno radica en el Parlamento. De hecho, los parlamentos tienen en general dos funciones, que es hacer la ley y fiscalizar los actos del gobierno, y esto es especialmente aplicable a la Cámara Política, en el caso de un parlamento bicameral. Por lo tanto, tenemos que lograr que ese Congreso siga teniendo esta herramienta de ser un verdadero contrapeso, como digo, del gobierno. Pero al mismo tiempo atendía a la realidad que Chile ha vivido en los últimos años, los problemas suscitados, que por lo demás se arrastran a la misma creación del Tribunal Constitucional en el año 70. Este tipo de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo llevó a crear al Tribunal Constitucional para dirimirlo. Creo yo que, como comentábamos aquí, hay que revisar la iniciativa exclusiva del presidente de la República y hay que matizarla de forma de eliminar eventualmente algunas materias, manteniendo fundamentalmente, diría yo, radicado en la iniciativa exclusiva de ley del presidente de la República, las materias que tengan que ver con un principio que se llama el principio de la responsabilidad fiscal. Perfecto. De esa manera, me parece a mí que vamos logrando equilibrios
equilibrios entre los contrapesos que son indispensables en un Estado de Derecho, pero una injerencia mucho más real de los representantes directos de la ciudadanía en las cámaras, que también se involucren en forma mucho más directa y prioritaria que la que tienen hoy en la adopción de las decisiones que van a repercutir en las personas. El tema, por ejemplo, gasto fiscal, obviamente. El tema, por ejemplo, de recaudación, desde el punto de vista del otro lado de la moneda, la posibilidad de impuestos, ¿también lo mantendría como algo absolutamente iniciativa exclusiva o...? Sí, Okay. yo creo que para mí es importante mantener la iniciativa exclusiva del presidente de la República en orden a establecer, modificar y suprimir tributos. De hecho, se trata de cumplir un programa de gobierno, Cristian, y eso normalmente es lo que le está pasando al presidente electo. No, lo comento precisamente por las cosas que hay ahora, digamos. Claro, Que hay es ahora, tanto lo que se ha ofrecido que como que él mismo, y eso yo lo miro entre paréntesis como algo muy positivo, él mismo ha dicho, voy a tener mucho cuidado con que vayamos avanzando a poco y no comprometamos más recursos de los que realmente tenemos. Elena de esta semana. Gabriel, había un matiz, entiendo ahí, por la cara, por lo menos con lo que vi. No, por el contrario, perfecto, usted se imagina si los alcaldes, los gobernadores de suyo propio o los parlamentarios para determinados territorios comenzaran a cobrar impuestos, sería una locura. Si tiene que haber un cierto orden en todo esto, y yo creo que es adecuado que el presidente de la República mantenga su iniciativa exclusiva en materias, por ejemplo, administración financiera del Estado, tributos y cosas vinculadas a lo dicho. No, perfecto. Que ha salido ahora muchísimo por el tema royalty, por un lado, por el tema, ¿no es cierto? El impuesto a los súper ricos. El impuesto a los súper ricos, o alto patrimonio, como se lo ha llamado, y que efectivamente desde el Congreso han puesto a las alertas la misma actual oposición respecto a esta iniciativa. Para ir cerrando, Marisol y Gabriel, esta idea de parlamentarios que puedan ser ministros y después vuelvan a su función parlamentaria. ¿Son partidarios, por ejemplo, que hay una modificación respecto de eso? O sea, que a un diputado, por ejemplo, se le lleva a ser un ministro, como actualmente ocurre, pero después no vuelve a esa función. ¿Que pueda volver, que tenga esa posibilidad de volver? ¿Quién primero? Marisol. Bueno, a ver, yo no soy partidaria. Definitivamente las cosas son lo que son y no como se las denomina. Un régimen de separación de poderes, como el que ha sido tradicional en Chile, como aquel que nos hemos acostumbrado a vivir a lo largo de 200 años de historia republicana, supone que el gobierno esté separado de las funciones parlamentarias. Y el gobierno no es solo el presidente de la República, es también con los ministros de Estado, que son sus colaboradores directos e inmediatos. En consecuencia, si un parlamentario desea ser ministro de Estado, yo creo que ahí debe existir a lo menos una incompatibilidad directa que tiene que ver fundamentalmente con la naturaleza del régimen. El régimen en el cual los parlamentarios son compatibles con la calidad de ministros de Estado, pueden saltar fácilmente a ser ministros de Estado, se asemeja más a un parlamentarismo que a un presidencialismo. Perfecto. Gabriel. En un sistema presidencial no debería existir ni siquiera la autorización para que un parlamentario pase a ser ministro. O sea, un bloqueo incluso como lo que actualmente no ocurre, porque efectivamente... Exacto. No, que hoy día lo que opera es un sistema de incompatibilidad. Claro. El parlamentario cesa en su cargo a propósito de asumir funciones ejecutivas. Perfecto. Yo creo, por el contrario, que ese tipo de actuaciones no fortalecen al Congreso Nacional, sino por el contrario, lo debilitan. Porque se le está quitando elementos que pueden destacar políticamente, y más aún con el sistema de reemplazo que tenemos de parlamentarios que se puede deducir al dedazo, ¿no es cierto?, de los partidos políticos para determinar el reemplazo del parlamentario que se va al Ejecutivo. Creo que no hace sino debilitar al Congreso Nacional. Y creo que en Chile lo que se requiere es fortalecer. Por eso algunos hablan de atenuación del presidencialismo, y eso implica necesariamente establecer un estanco en que los parlamentarios, cuando son electos, o sea, que han participado en una elección y que la ganaron, no puedan ser ministros de Estado durante su periodo. Porque hay una segunda parte muy larga, Norma, de sistema político. Vimos
principalmente el tema de Congreso, el tema legislativo, pero obviamente está el tema presidencial. Y ahí habrá para hablar en otro capítulo de este programa muchísimo respecto, obviamente, de la figura, de cómo se circunscribe la figura, un presidencialismo más bien atenuado, ¿no es cierto?, un semipresidencialismo eventualmente, estas figuras de presidente y vicepresidente, vicepresidente o jefe de gabinete, que ya han empezado a surgir, obviamente, porque había ciertos plazos que cumplir por parte de los convencionales. Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en este Derecho a la Convención, y nosotros los dejamos muy invitados a encontrarnos la próxima semana, siempre a las 5 de la tarde, por la señal 2 de Pauta, en el streaming de Pauta en pauta.cl, y también los días domingo a partir de 10 de la mañana en todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago y en regiones en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y Antofagasta. Que tengan todos un gran fin de semana. Nos estamos viendo la próxima semana. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.